Josué capítulo 7, quiero que abran su Biblia en Josué capítulo 7. Y yo quiero que entendamos, hermanos, que Él sigue siendo fiel. Esa es una razón para que podamos nosotros seguir depositando toda nuestra confianza en Dios. El Dios en el cual nosotros hemos confiado es el mismo que hizo a un hombre anciano, esposo de una mujer anciana, ser padres cuando biológicamente para ellos era imposible, y Dios se manifestó una y otra vez en la vida de estos personajes, al grado que no solamente llegaron a ser papás, llegaron a ser padres de un hijo, llegaron a ser padres de una nación y de una élite de reyes y príncipes de una nación. O sea, ese Dios de Abraham es el Dios nuestro. Es el Dios de Abraham, puede hacer grandes proezas en nuestros tiempos por una razón: Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Por eso pareciera ser que en muchas ocasiones las circunstancias nos hacen sentir a veces hasta fracasados. Pero Dios dice: tranquilo, tranquila, yo lo voy a hacer otra vez. Y te voy a levantar, te voy a hacer proezas y lo vas a ver. Y yo estos días vi una vez más el poder de Dios, la gloria del Señor manifestándose extraordinariamente en la vida de todos los que participamos en nuestro retiro. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dice Josué capítulo 7, versículos 5: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Imagínense, estaban tan mal que mostraron indignación, tristeza y un sentimiento de derrota emocional, porque ya habían tenido una derrota física en la batalla. Y versículo 7 dice: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Fíjense bien. Pero en el 8:1 dice el Señor, le contesta a Josué. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Él lo hará otra vez. Amén. Él lo hará otra vez. Y hoy quiero hablarles sobre el tema de esta primera serie: Él no te fallará. El Señor no nos va a fallar nunca. Los que tendemos a fallar somos nosotros, no Dios. Dios es fiel a su promesa, hermanos, y eso es importante que usted y yo la creamos. Eso es importante que usted y yo, independientemente de las circunstancias, podamos creer en Dios y creer que Él puede hacer las cosas, porque Él sigue siendo Dios, sigue siendo fiel, sigue siendo Él todopoderoso. Por eso, cuando nosotros vemos esto, y por eso yo quiero compartirles este mes, porque Él lo hará otra vez, hermanos. Sí, hemos experimentado, yo creo, la mayor parte de quizá los que estamos aquí hoy escuchando esto. El 2019 ha sido de confrontación, ha sido de, no sé, de pruebas, ha sido de lucha, quizá más que en tiempos o en años anteriores. Y si hemos pasado eso y estamos firmes y estamos de pie y estamos aquí hoy y estamos escuchando esto, es porque Dios tiene algo glorioso para nosotros.
Porque en otro momento quizás estuviéramos no sé dónde, estuviéramos mal. En otro momento quizás no estaríamos aquí, quizás estaríamos haciendo otras cosas. Pero aquí estamos. ¿Qué significa? ¿Qué le dice eso? No le dice eso que Dios lo va a hacer otra vez porque le ha mantenido firme, aun cuando fuimos o experimentamos embates contrarios a nuestra naturaleza y a nuestra vida. Dios lo hará otra vez, Él no nos fallará. Pero para que nosotros entendamos esto, hermanos, necesitamos observar algunas cosas. Por ejemplo, Él hizo que su pueblo, que había sido esclavizado por muchos años, saliera de Egipto libre, con manos llenas, en medio de una serie de hechos prodigiosos y poderosos. Él mantuvo a su pueblo 40 años en el desierto. Era un pueblo numeroso, con niños, con ancianos, con mujeres, con animales, etc. ¿Quién pudo haber hecho eso sino solo Él? Ahora era el turno de Josué experimentar algunas cuestiones. Dios no le iba a fallar, pero él, Josué, tenía que entender una cosa: Él no te fallará, pero no te desanimes ante la derrota. No te desanimes ante la derrota. ¿A quiénes les gusta ser derrotado alguna vez? ¿A quién le gusta fracasar? O sea, habrá alguien en la vida que diga: ¡ah, qué padre, fracasé! Y qué hermoso se siente, ¿no? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en la vida que diga: no, hombre, es que jugamos un partido y ¿qué creen? Nos ganaron, ¿cómo lo disfruté? A no ser que fuera del otro equipo y se disfrazó con la playera del otro, ¿no? Pero nadie disfruta una derrota. Nadie disfruta algo negativo en su vida. Josué era uno de ellos. Pero el Señor le dice: no, mira, no te fallaré, pero no te desanimes ante tu derrota. Versículos 5 y 6 dice la Biblia que el pueblo del capítulo 7 de Josué fue derrotado y se desanimó. Ahora miren, hermanos, que hay algo bien interesante en todo esto. Primero, el Señor le dice a Josué: no te desanimes, tranquilo, no te debilites. Entonces dice, rompió sus vestidos porque el corazón del pueblo había desfallecido y vino a ser como agua, dice la Biblia. Me llama mucho la atención eso. Mis amados hermanos, Josué tenía que entender algunas cosas importantes. Era el tiempo de recordar que lo que el Señor le había dicho. ¿Sabe cuándo nos desanimamos? Cuando olvidamos quién está con nosotros y cuando olvidamos las promesas de Dios. Capítulo 1, versículo 1, 2. ¿Qué le había dicho Dios a Josué? Así como estuve, ¿con quién? Con Moisés mi siervo, voy a estar contigo. ¿No es promesa de Dios? ¿No es promesa del Señor? Mis amados hermanos, tenía que recordar que como el Señor había estado con Moisés, estaría con él. Esa había sido la promesa del Señor. Jamás una derrota en nuestras vidas debe marcar nuestra identidad en Dios. Escuche bien esto: jamás una derrota debe marcar nuestra vida en este mundo. Jamás. Jamás una derrota debe en nosotros marcarnos o debe en nosotros de definir quiénes somos. No. Una derrota jamás va a definir quiénes somos. A mí me llama mucho la atención que hasta la fecha, y digo, igual era alguien impresionante peleando, no boxeando, Julio César Chávez. Los que somos mayores ya de 40 y más, ¿no? Sabemos quién era Julio César Chávez y era impresionante ver sus peleas. Pero en el último recorrido de su carrera tuvo 2, 3 descalabros. Pero ¿saben ustedes que eso no definió el hecho de que hasta la fecha sigan diciendo que es uno de los mejores boxeadores de la historia de México? Y uno dice, pero perdió. Pero muchos pueden decir, pero tuvo muchas victorias. Esas 2 o 3 derrotas no definieron quién era. ¿Sí se da cuenta? Eso no definió quién era él. No definió.
Por eso, mis amados hermanos, es importante que ustedes y yo entendamos: no se desanime ante la derrota. No se desanime cuando algo no está bien en su vida. Al contrario, debe usted evaluar y saber por qué está mal. Josué dice la Biblia que el corazón del pueblo y el de él desfallecieron y vino a ser como agua. Jamás una derrota, repito, en nuestras vidas debe matar nuestra identidad en Dios o marcar nuestra identidad en Dios. Al contrario, las experiencias negativas, dolorosas, frustrantes siempre serán el terreno propicio para que Dios se glorifique. Se lo voy a repetir. Las experiencias negativas, dolorosas, frustrantes siempre serán el terreno propicio para que Dios se glorifique. ¿Sí? ¿Sí? O sea que no estoy diciendo que mientras peor estemos, o sea, más se va a glorificar Dios. No, nuestra oración no debe ser esa. Pero cuando estemos mal, dígale al Señor: ok, Señor, me siento tan mal que mi desánimo me duele. Eso es lo que está diciendo el capítulo 5 de 7:5. Que el corazón del pueblo se convirtió como agua, o sea, se aguadaron. El desánimo quita fuerza. ¿Ya se dio cuenta usted? El desánimo quita fuerzas. El desánimo quita, yo no sé, alegría, quita entusiasmo, hace que el cuerpo, que la identidad física, emocional, espiritual del ser humano venga a ser como agua y no tenga ganas de nada. Ese es el terreno propicio para que el poder de Dios se glorifique en cada vida de los hijos de Dios. Sí. Por esa razón debemos entender que Él no nos fallará. Pero no te desanimes ante la derrota. El desánimo o la derrota no deben marcar nuestras vidas. Este retiro fue el primero de todos los que hemos hecho. Y miren que llevamos varios años haciendo retiros en el que mi esposa no está con nosotros, o no estuvo. Y para nosotros era para mí, para Belén, yo creo que fue frustrante, fue doloroso. Y fíjense cómo somos a veces los adultos ingratos. Pensamos que solo los adultos sentimos. Pero ayer que escuchaba a mi hija, a Daniela, dando testimonio, ella dijo: es que yo no sabía si iba a disfrutar mi campamento por la situación física de salud de mi mamá. Fíjense. Pero Dios hizo algo glorioso. Hizo algo glorioso. Y anoche que platicábamos ya en la mesa, en la cena, y platicábamos la experiencia, la vivencia, mi sobrino decía: es que es algo extraordinario, algo fuera de serie, tío. Y yo pues estaba chillando casi ahí, ¿no? Mi sobrino en la mesa, por lo que Dios había hecho en su vida. Pero el costo fue alto. Fue alto. Yo le decía: tuvimos que sacrificar a tu tía. Hubo un sacrificio emocional, espiritual, lo que ustedes quieran. Pero eso no nos definió. Eso no nos definió. Porque quien está con nosotros es mayor que todo. Su nombre es Jesús. Y vimos su gloria. Y vimos su poder. Y vimos su mover. Y vimos al Señor tocando a chavos, a chicos, a jovencitos, chillando, doblando sus rodillas delante de Dios. No te desanimes. No se desanime. Él lo hará otra vez. ¿Lo creen? Él no te fallará. Pero el Señor te dice: tranquilo, Josué, estás iniciando la conquista. Tranquilo, eso no te va a definir. No te desanimes. Se desanimó ante una derrota. Josué expresa que el corazón del pueblo había desfallecido y había venido a ser como agua, o sea, se habían debilitado tanto que no tenían fuerzas para sostenerse en pie. El desánimo duele y debilita, pero gracias a Dios que en Él podemos ser fortalecidos. Debemos hacer nuestra la palabra de Dios que dice
en Isaías 40:27 en adelante dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios paso mi juicio. ¿Qué está diciendo Isaías? Está diciendo: es que el Señor no me está viendo. Es que Dios no me ve, no ve mi sufrimiento, no ve lo que no está bien en mi vida, no ve mis carencias. Señor, ¿dónde estás? Es lo que está diciendo Isaías. No se desanime, Él lo hará otra vez. El Señor lo hará otra vez. Y luego dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas. Fíjense bien, los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él lo hará otra vez. Amén. Él lo hará otra vez. Yo quiero que hoy usted se vaya diciendo: Señor, ok, el año se está terminando, hay cosas que no están bien, hay cosas que no están funcionando como yo esperaba, pero ¿sabe qué? Él lo hará otra vez. Dios permitió que el terreno en su corazón se preparara para el milagro glorioso que usted está esperando. ¿Amén o no amén? O sea, Dios permitió que hubieran circunstancias adversas porque su corazón debe estar preparado como un terreno de un agricultor esperando la bendición de Dios. Y va a ver germinar la promesa de Dios en su vida de manera extraordinaria. Él lo hará otra vez, no, Él no te fallará. Aunque muchas veces las circunstancias nos proveen el terreno idóneo para sentirnos derrotados, debemos recordar esta bendita promesa, la cual está vigente porque Él está vivo y vivirá por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué me hiciste pasar el río? ¿Por qué no nos quedamos allá? Dese cuenta qué tan desanimado estaba Josué. Ah, Señor, ¿por qué me llevaste para allá? Porque el Señor te quería enseñar algo allí. ¿Dónde está usted hoy? ¿Me explico? Se desanimó pensando en el que dirían. Primero se desanimó porque pensó que era su fin cuando había aún iniciado su caminar con Dios. Imagínense cuántas victorias había tenido Josué en ese momento. ¿Cuántas? Una. ¿Sabe cuántas victorias tuvo Josué? 31. ¿Cuántas le faltaban? 30. Y ya en la primera derrota está diciendo: hasta aquí llegué, Señor. Ya, Señor. ¿Cuántas victorias le faltan a usted? ¿Cuántas victorias le faltan en su vida? ¿Cuántas victorias nos faltan como iglesia? ¿Cuántas victorias nos faltan como familias? ¿Cuántas victorias están a la vuelta de la esquina esperando el tiempo propicio para que el Señor las haga llegar a donde nosotros estamos? Pero el Señor te dice: no te desanimes, estás iniciando, no te desanimes, faltan muchos reinos y reyes que conquistar. Mira, hay algo que debes entender: no te voy a fallar, porque como estuve con Moisés mi siervo, voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿A poco no está padre eso? Hay muchas victorias todavía para ti, muchísimas.
Hay muchas victorias todavía. Pero podemos decir: Señor, ¿cómo ha dolido todo esto? Sí. Pero mientras mayor sea la herida, mayor será la cicatriz. Y mientras más grande sea la cicatriz, más grande será la señal. Y mientras más grande sea la señal, más grande será la unción que provenga del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Se desanimó porque pensó que era un fin cuando apenas había iniciado. Josué dijo: ah, Señor, ¿por qué hiciste a este pueblo pasar el Jordán? ¿Para entregarlos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Fíjense bien, ojalá nos hubiéramos quedado allá. ¿Cómo ven? ¿Quieren estar como estaban antes? Nunca, por más mal que la estemos pasando hoy, estaremos peor que como estábamos ayer. Nunca, jamás. 2, no te fallará, pero arregla tu situación con Dios. Queremos que el Señor lo vuelva a hacer otra vez, pero el Señor dice: ok, arregla tu situación. ¿Sabe cuál era el problema de Josué? Que se estaba desanimando por algo que él desconocía que había en el pueblo. Va y le reclama a Dios. Dice: Señor, mira, para eso nos trajiste, para morir de este lado del río del Jordán. Señor, mira, y está reclamando, expresando su dolor, está haciendo catarsis. Y eso era bueno a final de cuentas. Dice: y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Versículo 10, 7, capítulo 7, versículo 10 y 11 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y no han guardado sus enseres. El problema era Dios. El problema era el lugar. El problema era la guerra, la lucha. ¿Dónde estaba el problema? En ellos, en el pueblo. Alguien había pecado. Yo le dije a alguien hace unos días: es que tú no puedes minimizar tu actitud delante de Dios. Eres parte del cuerpo de Cristo, y si tú pecas, afectas a la iglesia. ¿Me explico? Cuando un miembro se duele, dice la Biblia que todo el cuerpo lo resiente. Cuando un pueblo vence y tiene victorias, es victoria para la iglesia. Pero cuando un miembro anda en pecado, afecta a la iglesia. No tenemos que minimizar el pecado, hermanos. Queremos que Dios lo haga otra vez. Vamos a hacer cosas gloriosas en el nombre del Señor, pero vamos a santificar nuestra vida. Vamos nosotros a entender, a arreglar nuestra situación con Dios. Josué llora y se postra ante Dios por la derrota, y eso está bien de alguna manera. Lo que no está bien es cuando se está viendo una sola cosa, un solo evento. Él estaba viendo la derrota, pensaba en el qué dirían, sentía que este podría ser el tenor de su ministerio y de su liderazgo. Él no sabía lo que había allí en su vida y en su pueblo. Desconocía algo que Dios sí conocía. Dios lo haría otra vez, pero debía entender que habían pecado, que habían quebrantado el pacto, que habían mentido y que habían robado. ¿Cómo ven? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, y también han tomado del anatema y han hurtado y han mentido y lo han guardado. O sea, lo han escondido. O sea, un problema te lleva a otro, a otro, a otro, y va creciendo más. O sea, no solamente dice quebraste el pacto. O sea, Dios dice: no hagan esto, y ellos dicen: sí lo vamos a hacer. Eso es quebrantar el pacto, irse contra Dios. Y luego no solo se quedan allí, dice:
Han tomado del anatema, tomaron algo que no les correspondía y mintieron. Y no solamente mintieron, lo ocultaron. Él lo hará otra vez, pero se va a mover en un pueblo santo, limpio, sin manchas y sin arrugas. Sí, hermanos, Dios quiere glorificarse en una vida santa, comprometida con Dios. Dios quiere glorificarse en una iglesia santa, en una iglesia que esté parándose, afirmándose en la bendita palabra de Dios. Que así como decimos amén cuando leemos y una frase o versículos que nos dicen: te voy a bendecir, voy a conceder las peticiones de tu corazón. También tenemos que reaccionar cuando Dios nos dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Porque de eso se trata, hermanos. Estar a cuentas, venir a cuentas delante del Señor. Habían pecado, habían quebrantado el pacto, habían mentido, habían hurtado y lo habían escondido. Yo quiero que Dios se siga glorificando en fe. Quiero que el Señor haga algo glorioso en nuestras vidas, más de lo que ha hecho. Y yo creo que Dios no ha terminado con nosotros. Creo que Dios quiere hacer más cosas extraordinarias. Pero creo también que necesitamos ser honestos, conscientes, leales, fieles, sinceros con Dios y decirle: Señor, hemos pecado, he pecado, y mi pecado ha afectado a mi familia, ha afectado a mi iglesia, el que sea. 3, y quiero ir terminando. Él lo hará otra vez. Él no te fallará. No te fallará, pero santifica tu vida. Ahora, no solamente Dios lleva a Josué a que arreglara su situación. O sea, una cosa es arreglarla y otra cosa es santificarla. O sea, una cosa es decir: ok, la regué, pero ¿qué vas a hacer para limpiarte? No sé si me explico. Dios nos lleva a santificar nuestra vida. Versículos 12 y 13 de 7, 12 y 13 dice, miren lo que dice. Y esto a mí me impresionó muchísimo. Miren lo que dice 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos, ¿qué dice? Volverán, ¿qué? Por cuanto que ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de. Wow. Qué interesante, ¿no? Anatema es sinónimo de maldición, porque has traído maldición a tu casa, porque has traído maldición al pueblo, y eso hizo que el pueblo fuera derrotado. Sí. Y a mí, que estaba leyendo este pasaje, a mí me impresionó mucho. Dice, porque dice: no podrás hacer frente a tus. ¿Cómo ven? No podrás hacer frente a tus enemigos. Y lo que más duele, no, eso duele, pero duele más cuando dicen: no voy a estar con ustedes, si no santifican su vida, si no quitan el anatema. En esas fechas todavía hay algunos cristianos que se les va la liebre, ¿no? Pensando que los muertos regresan y cuánta cosa más. ¿En serio? Es una ignorancia darle el oro y rendición de culto a los muertos. Dice Hebreos
está establecido que el hombre muera una sola vez y después de ello el juicio. Ya se acabó. Y traen anatema, ¿no?, a su casa. Vamos a adornar la casa, ¿no?, de Halloween, con calaveritas y cuánta cosa más. O sea, no podemos darnos el lujo de eso, hacer eso. Anatema, maldición. Y el Señor dice: si ustedes no hacen algo, si no cambian, si no santifican su vida, no voy a estar con ustedes y no van a poder vencer. Yo quiero que nuestras familias y nuestra iglesia venza, sea una iglesia victoriosa. Pero hermanos, evaluémonos. Él lo hará otra vez. Estoy seguro que Dios lo va a hacer otra vez. Pero el Señor le dice a Josué: mira, así dirás al pueblo de Israel: santificaos mañana, porque Dios va a hablar y Dios va a hacer algo glorioso. Pero santifíquense porque hay anatema, dejen la maldición. Mis amados hermanos, la acción de la conquista no es un juego. Debemos tomarlo con seriedad, la seriedad posible. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer maldición. Ni estaré más con vosotros si no destruyen el anatema en medio de ustedes, que está en medio de ustedes. Dios no se moverá si nosotros no decidimos limpiar nuestras vidas. Tú no puedes jugar con lo que Dios ha establecido en la palabra. Tú no puedes, usted y yo no podemos jugar con lo que Dios ha establecido claramente en la palabra. Queremos que Dios nos bendiga, pero andamos haciendo cosas que no debemos hacer. Y mientras usted o yo, o el ser humano, o el creyente, o el hombre, no arregle su situación con Dios, Dios, aunque quiera hacerlo una vez más en usted y por usted, o en nosotros, no lo hará. Porque el Señor quiere que usted y yo vengamos delante de Él y nos pongamos a cuentas. Si vuestros pecados, dice, fueren como el carmesí, rojos, vendrán a ser como blanca lana. No tomemos a juego el principio de Dios, mis amados hermanos. No lo tomemos a juego. Él lo hará otra vez. El pecado siempre estorbará la bendición de Dios. Siempre. Él lo hará otra vez. Tanto así que termino con esto, con lo que dice Josué capítulo 8 versículo 1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo a toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Pero ¿sabe en qué momento Dios le dice eso a Josué? Después de que se hace juicio contra Acán. Sí. Él lo hará otra vez. Pregunto, ¿hay algo que detenga el poder de Dios? No hay nada, nada creado. Pero Él sí obra cuando nuestro corazón está listo para ser bendecidos. Fue derrotado Josué y el ejército. Dios le dijo: santifíquense, límpiense y les voy a dar una vez más la victoria. Josué hace todo eso y ¿sabe qué? Josué viene una vez más contra Ai y Dios le da la victoria. Yo no sé cómo esté su vida hoy. No sé cómo esté su corazón. No sé cómo esté tu vida. No se desanime. Dios lo hará otra vez. Él no nos fallará, pero no se desanime. Él no nos fallará, pero evaluemos nuestra vida, identifiquemos lo que no está bien. Él no nos fallará, pero santifiquemos nuestro corazón ante el Rey de Reyes y Señor de señores. Él hará proezas. El Señor hará algo glorioso en nuestras vidas. Yo quiero dejarle esto en su corazón.
y piense, Él lo hará otra vez. Y no nos dejará, no nos abandonará, porque Él es el Dios cumplidor de promesas. Póngase de pie, oramos. Oramos. Padre celestial, aquí estamos delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendice a la iglesia, bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, a cada persona, Señor, que ha escuchado esta palabra. Bendícenos a todos. Sin duda alguna tú lo harás otra vez, Señor. Tú harás cosas gloriosas en nuestras vidas, porque tú, Señor, eres el Rey de reyes, el Señor de señores. Porque tú, Señor, no cambias. Cambian los tiempos, cambiamos nosotros, pero en ti, Señor, no hay mudanza, no hay sombra de variación, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hemos tenido conflictos en la vida durante este año, pero tú has sido fiel. Muchas veces hemos llorado, Señor, y nos hemos sentido débiles, pero tú has sido fiel. Muchas veces hemos sufrido por nuestras malas decisiones y por el pecado. Aún así, tú sigues siendo fiel. Pero hoy, Padre, tú nos retas a entender que no nos vas a fallar, pero nos enseñas también lo que debemos hacer para obedecerte, para honrarte, para glorificarte, pero también para que los cielos se abran sobre nosotros y veamos tu poder moverse en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Toca nuestras vidas y bendícenos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén.